¿Alguna vez han sentido que se enferman justo después de pasar por mucho estrés? ¿O al revés, que se sienten mejor casi por arte de magia, solo por esperar sentirse bien? Hoy vamos a explorar esa conexión, que es fascinante y además tiene respaldo científico, entre nuestra mente y nuestra salud física. Así es. Y tenemos bastante material para analizar a fondo, ¿eh? Hay estudios con miles de escáneres cerebrales, investigaciones de un campo que se llama psiconeuroinmunología. Suena complejo. Lo es, pero interesantísimo. También veremos el famoso efecto placebo, el impacto del estrés crónico y hasta qué papel puede jugar la espiritualidad en todo esto. Perfecto. La idea es entender o tratar de entender cómo los pensamientos, las emociones, el estrés, las creencias pueden afectar físicamente nuestro cuerpo, incluso al sistema inmune. Exacto. Ok, pues, vamos a desmenuzar esto. Empecemos por lo que quizá es menos agradable, pero muy importante, el impacto de la negatividad y el estrés. Hay un estudio de Amen Clinics, fíjate, con casi 20,000 escáneres cerebrales. Impactante. Sí, es muy gráfico ese estudio. Lo que encontraron es que las personas con una mentalidad, digamos, más negativa, muestran menos flujo de sangre en áreas clave del cerebro. ¿Cuáles áreas? Hablamos de los lóbulos frontal, temporal y parietal. Que no son cualquier cosa, ¿verdad? Son cruciales para tomar decisiones, la memoria, regular emociones. Justo. Si llega menos sangre ahí, pues es lógico que algo no funcione al 100. Y las consecuencias que observaron van en esa línea. ¿Qué tipo de consecuencias? Bueno, vieron que un mayor sesgo hacia lo negativo se asociaba no solo con peor ánimo, sino con más diagnósticos de depresión, de ansiedad, ideación suicida, inestabilidad emocional, Vaya. problemas de memoria y también, algo muy importante, menor resiliencia, o sea, menor capacidad para recuperarse de los golpes de la vida. Hay otro estudio que leí de la Universidad de Anáhuac, que suena casi a ciencia ficción. Usaron ratones que habían tenido colitis Ajá. y vieron que el cerebro parece recordar esa infección. Estimularon las células cerebrales que se activaron durante la enfermedad original. ¿Y qué pasó? Lograron provocar otra vez inflamación intestinal en los ratones que ya estaban curados. Impresionante. Es una demostración muy potente de esta conexión. Y aquí es donde entra de lleno la psiconeuroinmunología, la PNI. Que mencionaste antes. Exacto. Es la ciencia que estudia precisamente eso, la interacción entre nuestra conducta, pensamientos, emociones, el sistema nervioso, el sistema endocrino, las hormonas, como el cortisol, y nuestro sistema inmune. Entiendo. Y las fuentes dicen que pensar mucho en algo negativo, repetitivamente, puede cambiar hasta las conexiones en el cerebro, ¿no? Como si recaberara el sistema. Así es. Esos pensamientos negativos recurrentes fortalecen los circuitos neuronales asociados al malestar. Se vuelven como autopistas en el cerebro. Un círculo vicioso. Exacto. Se retroalimenta. Y el impacto puede ser rapidísimo. Fíjate que una fuente menciona que un solo minuto de pensamiento negativo podría afectar el sistema inmunitario hasta por 6 horas. 6 horas. Es muchísimo. Sí. Y esto nos lleva directo al mecanismo del estrés crónico. Que no es lo mismo que el estrés agudo, el de un susto o un peligro inmediato. Para nada. El estrés crónico es el que se mantiene. Preocupaciones constantes, mucho trabajo, problemas personales. Eso hace que liberemos cortisol y adrenalina sin parar. Que en dosis pequeñas y puntuales son útiles, ¿no? Nos activan. Problemas serios. Problemas para el sistema inmune, específicamente. Principalmente, se ve que baja la cantidad de células B. Estas son las que producen los anticuerpos que necesitamos para luchar contra infecciones. Ajá. Y también se reduce la función de las células NK, las Natural Killer o asesinas naturales. Son clave para eliminar células infectadas por virus o incluso células tumorales iniciales. O sea que nuestras defensas se debilitan bastante. Mucho. Y la consecuencia práctica es, pues, ser más propenso a infecciones, resfriados que no se quitan, brotes de herpes, verrugas, hongos. El sistema inmune está, digamos, bajo mínimos. Y eso sin contar los otros síntomas del estrés crónico. Claro, los dolores de cabeza, problemas digestivos, el cansancio que no se va, dormir mal, la tensión muscular. Mucha gente vive con eso. Entendido. Queda claro el peso de lo negativo. Pero entonces, ¿qué pasa con el otro lado de la moneda? La expectativa positiva.
Y ahí entra el famoso efecto placebo. El placebo. Un fenómeno fascinante y muy real, con bases biológicas, ¿eh? No es solo estar en la mente. La definición clásica es una sustancia o una intervención que no tiene nada, es inerte, pero cura o alivia porque la persona cree que va a funcionar. Exacto. Y ojo, que una fuente dice que podría explicar hasta el 60% de la respuesta a algunos tratamientos. Es un porcentaje enorme. Te hace pensar mucho sobre qué es realmente lo que funciona en un tratamiento. Y bueno, aunque ahora lo estudiamos con neurociencia y todo, la idea no es nueva. No. Para nada, la palabra viene del latín placebo, que significa complaceré. Médicos antiguos como Galeno, Paracelso, ya intuían que la fe o la expectativa del paciente influían. Leí que hasta hubo un ensayo controlado en 1801, con unos aparatitos metálicos, los tractores de Perkins. Sí, compararon los reales con unos falsos, de madera, y vieron que los dos funcionaban igual de bien. Era la creencia lo que importaba. Increíble. Y claro, también está el lado oscuro, el efecto nocebo. Creer que algo te hará daño y que te haga daño de verdad. Exacto, funciona en ambas direcciones. Ahora, ¿qué hace que un placebo sea más potente? Hay varios factores. Me imagino que la expectativa de la persona es clave. Fundamental, pero también el condicionamiento. Nuestro cuerpo puede aprender a asociar los rituales de un tratamiento, ir al doctor, tomar la pastilla, la inyección, con sentirse mejor. Como Pavlov con sus perros, pero con nuestra salud. Algo así, sí. Es un aprendizaje asociativo. Y esto conecta directo con la PNI que hablábamos. ¿Y las características del placebo en sí? ¿Importa cómo sea? Muchísimo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Resulta que los placebos que se perciben como más caros o más novedosos funcionan mejor. ¿En serio? ¿El precio afecta la biología? Mediado por la creencia, sí. Hay un estudio muy curioso con bebidas energéticas. Dieron la misma bebida a dos grupos, pero a uno le dijeron que era más cara. Ese grupo reportó mejores efectos. No puede ser. Y otro con Parkinson. A un grupo le dijeron que recibirían un fármaco nuevo y carísimo, a otro uno común. Ambos recibieron suero salino. Y... El grupo que creía recibir el fármaco caro tuvo una respuesta placebo mucho mayor, medible incluso en la actividad cerebral, en la liberación de dopamina. vaya. ¿Y la forma de administración? ¿Una inyección funciona más que una pastilla? Generalmente sí. Una inyección, algo más invasivo, suele generar un efecto placebo más potente que una simple pastilla. Leí ejemplos todavía más impactantes. Cirugías placebo. ¿Eso existe? Sí, y son quizá la prueba más contundente. Se han hecho estudios, muy controlados éticamente, claro, donde se simula una cirugía. ¿Cómo? Por ejemplo, para artrosis de rodilla. A un grupo le hacen la cirugía real, la artroscopía. A otro grupo solo le hacen la incisión en la piel. Simulan todo el procedimiento, pero no hacen nada dentro de la articulación. ¿Y los resultados? Sorprendentemente, en varios estudios, los pacientes del grupo placebo reportaron mejorías en dolor y función muy similares a los que recibieron la cirugía real. Eso es difícil de creer. ¿Una cirugía falsa con efectos reales? Lo sé, pero los datos son sólidos. Otro ejemplo fuerte es el estudio Órbita. Comparó poner un stent en las arterias coronarios versus un procedimiento placebo en pacientes con angina estable. A corto plazo no encontraron diferencias significativas en la mejoría de los síntomas o la capacidad de ejercicio entre los dos grupos. Ojo, esto no quiere decir que los stents no sirvan en un infarto agudo, ahí son vitales. Pero en angina estable, cuestiona cuánto del beneficio es por el stent y cuánto por el efecto placebo del procedimiento. Es clave entonces no confundir el placebo con otras cosas, ¿no? Como que la enfermedad mejore sola. Exacto. Hay que distinguirlo de la historia natural de la enfermedad. Algunas cosas mejoran solas con el tiempo. O de la regresión a la media. Si mides algo muy alto o muy bajo, la siguiente vez es probable que esté más cerca del promedio. Gracias por acompañarnos. Si aún no lo haces, suscríbete y deja tu like. Así seguiremos compartiendo más contenido para ti. ¿Y el efecto Hawthorne? Ese es otro. El simple hecho de saberte observado, de participar en un estudio, puede hacer que cambies tu comportamiento o reportes sentirte mejor. Y claro, también hay que controlar las expectativas del propio investigador. ¿Y a nivel cerebral cómo pasa esto? ¿Cómo una creencia mueve la química del cuerpo?
Bueno, la expectativa y el condicionamiento activan redes neuronales específicas. Por ejemplo, en la analgesia placebo, cuando el dolor disminuye, se ha visto que el cerebro libera opioides endógenos. Nuestras propias morfinas. Exacto. En Parkinson, como te decía, se libera dopamina. Las áreas implicadas suelen ser la corteza prefrontal, la que planifica y anticipa, el sistema límbico, emociones, recompensa como el giro cingulado, la ínsula, la amígdala, y sistemas que bajan a controlar el dolor. Básicamente, la creencia activa estos circuitos que modulan cómo percibimos las cosas y cómo responde el cuerpo. Fascinante. Volvamos entonces a la PNI, la psiconeuroinmunología y esa idea de condicionar el sistema inmune. Mencionaste el condicionamiento clásico. ¿Cómo se aplica a la inmunidad? Es muy parecido al experimento de Pavlov con los perros y la campana. Necesitas un estímulo condicionado, algo neutro al principio, como un sabor o un olor particular. Ajá. Lo asocias varias veces con un estímulo incondicionado, algo que sí afecta directamente al sistema inmune. Puede ser un fármaco inmunomodulador o incluso una situación de estrés fuerte. Entiendo, la asociación. Después de varios emparejamientos, la idea es que el simple sabor u olor, el por sí solo llegue a provocar una respuesta condicionada, RC, y esa respuesta es un cambio en la función inmune parecido al que causaba el fármaco o el estrés original. Suena muy potente. ¿Hay experimentos que lo demuestren claramente? Claro, los pioneros fueron Meritálnico y Chorein, allá por los años 20. Lograron condicionar cambios en los glóbulos blancos. Pero el descubrimiento que realmente lanzó el campo moderno fue el de Robert Adler y Nicholas Cohen en los 70s, y fue casi por casualidad. El de la sacarina que comentaste. Ese mero. Estaban estudiando la aversión al sabor, usaban sacarina, un edulcorante, como E, y ciclofosfamida como I. La ciclofosfamida da náuseas, pero también es un potente inmunosupresor. ¿Y qué notaron? Notaron que las ratas que habían aprendido a evitar la sacarina, porque la asociaban con las náuseas, se morían más de lo esperado. Investigaron más a fondo y, sorpresa, descubrieron que la sacarina sola después del condicionamiento estaba causando inmunosupresión. Habían condicionado al sistema inmune. O sea, que nuestro sistema inmune puede aprender a deprimirse solo con una señal externa como un sabor. Exactamente. Eso es la inmunosupresión condicionada. Y lo realmente increíble aquí es esto, que nuestro sistema inmune, que pensamos a veces como algo automático, puede aprender y cambiar sus respuestas basado en señales asociadas. Las implicaciones son enormes. Imagínate, podría usarse, potencialmente, para reducir el rechazo en trasplantes o como ayuda en enfermedades autoinmunes, como lupus o artritis reumatoide. Intentar enseñarle al sistema inmune a calmarse usando menos fármacos. Hay modelos animales que van por ahí. Suena muy prometedor, pero supongo que también puede tener un lado negativo, ¿no? ¿Un riesgo? Definitivamente. Si asociamos, sin querer, señales comunes del ambiente, olores, lugares, con situaciones que bajan nuestras defensas, como el estrés crónico o ciertos tratamientos médicos. Podríamos debilitarnos sin darnos cuenta al volver a encontrar esas señales. Exacto. Podríamos volvernos más susceptibles a infecciones, o incluso, se ha planteado, al crecimiento de tumores. Hay estudios en animales, como uno de Blom y colaboradores, donde ratones condicionados con sacarina y ciclofosfamida, al ser reexpuestos solo a la sacarina, mostraron mayor desarrollo de tumores. Es una advertencia importante. ¿Y esto se ha visto en humanos? ¿Hay estudios? Se ha observado y estudiado. Por ejemplo, se ha logrado condicionar respuestas alérgicas en laboratorio. Y en la clínica, se piensa que el ambiente del hospital, para pacientes con cáncer que reciben quimio, puede actuar como una señal condicionada. ¿Y provocar que bajen las defensas incluso antes de la quimio? Se ha sugerido que podría contribuir a una cierta supresión inmune anticipatoria. También hay reportes, aunque más anecdóticos, de su uso terapéutico controlado, como en un niño con lupus para intentar reducir dosis de medicamentos. A condicionar para fortalecer la inmunidad. Sí, eso se llama inmunofacilitación condicionada. Y también se ha demostrado en experimentos. ¿Cómo? Por ejemplo, asociando un sabor, con una sustancia que estimula el sistema inmune, EI. Se ha logrado que el sabor solo, después, aumente la actividad de las células NK o la producción de interferones. En otros estudios, han usado olores asociados a inmunoestimulantes.
¿Y para qué podría servir eso? La aplicación más explorada es en modelos animales de cáncer. La idea es entrenar al sistema inmune para que sea más agresivo contra el tumor. Por ejemplo, un estudio asoció un olor a alcanfor con un inmunoestimulante y vio mayor supervivencia en ratones con tumores. Todavía es investigación, claro. Sí, es investigación básica y preclínica en su mayoría, pero abre vías muy interesantes. Incluso hay estudios en humanos que han logrado aumentar la actividad de células NK asociando un dulce con adrenalina. Ampliando un poco la mirada, una de las fuentes que revisamos toca el tema de la espiritualidad, la conexión mente-cuerpo-espíritu. ¿Qué rol juega la fe o la espiritualidad en todo esto? Es un tema delicado, muy personal, pero sin duda relevante para muchas personas. Es útil, creo, distinguir entre espiritualidad, esa búsqueda personal de conexión, de sentido, y religión, un sistema más organizado de creencias y prácticas. Ambas pueden influir. ¿De qué forma influyen en la salud? Bueno, los estudios suelen reportar beneficios sobre todo en cómo la gente afronta la enfermedad. La espiritualidad o la práctica religiosa pueden ayudar a manejar el dolor, a reducir la ansiedad, el estrés. ¿Fomentan la esperanza, quizá? Exacto, la esperanza, la resiliencia. Además, las comunidades religiosas a menudo dan un apoyo social muy fuerte, y algunas creencias promueven estilos de vida saludables. Pero hay un punto clave ahí, ¿no? Una aclaración importante. Crucial. La espiritualidad o la fe no sustituyen a la medicina convencional. Eso debe quedar clarísimo. La evidencia científica sobre si la oración, por ejemplo, puede curar directamente enfermedades físicas es mixta, no es concluyente. Pero sí hay beneficios mentales o emocionales. Ahí sí hay más evidencia. Beneficios para la salud mental, la calidad de vida, la capacidad de sobrellevar momentos difíciles y, por supuesto, el respeto a las creencias de cada persona es fundamental en la atención médica. Entendido. Entonces, con todo esto que hemos visto, el peso de lo negativo, el poder increíble del placebo, la capacidad de condicionar la inmunidad, ¿qué podemos hacer en la práctica para usar esta conexión mente-cuerpo a nuestro favor? Pues mira, las fuentes dan varias pistas concretas. Para contrarrestar esa negatividad que vimos que afecta hasta el flujo de sangre al cerebro, ¿Qué se puede hacer? se sugiere practicar la gratitud activamente. Llevar un diario de gratitud, por ejemplo. La meditación, técnicas de respiración profunda, ayudan mucho a calmar la mente. Algo más. Sí, el ejercicio físico regular y una dieta con omega 3 también se mencionan como beneficiosos para el ánimo y la función cerebral. Y para el estrés crónico, que vimos que nos deja sin defensas. Ahí la clave es, primero, reevaluar las situaciones. Preguntarnos, ¿esto que me preocupa es realmente una amenaza tan terrible e incontrolable? Aprender a identificar y cambiar esos pensamientos catastróficos. Buscar activamente relajarse, supongo. Justo. Buscar actividades que disfrutemos y nos relajen. Hobbies, música, naturaleza. Técnicas específicas como la respiración diafragmática, el mindfulness, son muy útiles. Y cosas prácticas del día a día, ¿no? Claro, enfocarse en una cosa a la vez, no querer abarcar todo, manejar la autoexigencia, aprender a delegar, cultivar relaciones sociales que nos apoyen, cuidar la dieta y, fundamental, dormir bien. El descanso es clave. Y me gustó una idea de la PNL, la programación neurolingüística. Recordar que, como vemos la realidad, no es la realidad misma, y que esa percepción se puede cambiar. Exacto. Eso nos da poder, nos da agencia. A veces hay que salir un poquito de nuestra zona de confort mental para generar cambios positivos en cómo interpretamos el mundo y cómo reaccionamos. Haciendo un balance, creo que queda clarísima la conexión tan profunda entre mente y cuerpo. Vimos cómo lo negativo, el estrés, dejan una huella física real. Afectan el cerebro, el sistema inmune. Pero también vimos el otro lado, ¿no? El poder de la expectativa positiva que se manifiesta en el efecto placebo. Y que no es sugestión, es un fenómeno real con bases neurobiológicas. Y lo de la PNI, la posibilidad de entrenar al sistema inmune mediante condicionamiento. Es sorprendente. Sí, quizás lo más sorprendente, que podemos, hasta cierto punto, enseñarle a nuestras defensas a responder de cierta manera, tanto para calmarlas como para activarlas. Abre puertas terapéuticas, pero también, como dijimos, implica entender los riesgos. Y finalmente, ¿cómo recursos como la espiritualidad,
pueden ser herramientas valiosas para afrontar las cosas y para el bienestar emocional. Lo fascinante aquí es, bueno, que aunque muchos de estos procesos, como el placebo o el condicionamiento inmune, funcionan en parte sin que nos demos cuenta, de forma inconsciente, Tenemos herramientas conscientes muy poderosas para influir. exactamente, el manejo del estrés, cambiar conscientemente nuestros pensamientos, practicar la meditación, el mindfulness, todo eso nos da un grado importante de control, de influencia sobre cómo se manifiesta esta conexión mente-cuerpo en nuestra salud. Esa interacción entre lo consciente y lo inconsciente, lo voluntario y lo aprendido, es lo realmente intrigante. Y está lleno de potencial. Y para cerrar, les dejamos una pregunta para pensar. Si nuestro cerebro puede, como sugiere ese estudio de la colitis, recordar una enfermedad y ayudar a que vuelva, y al mismo tiempo puede ser condicionado para mejorar o empeorar la respuesta inmune, ¿qué potencial tenemos todavía sin descubrir para dirigir conscientemente estas interacciones tan poderosas? ¿Qué significaría eso realmente para construir una salud y una resiliencia más fuertes en el futuro?